Siguen los contratiempos para la ministra del Pueblo, Lenia Batres. Ahora resulta que los trabajadores tampoco quieren ganar menos y hay una desbandada de las oficinas, que quieren que se les asigne a otro ministro, que no quieren estar con Lenia Batres porque van a ganar menos. Esto de acuerdo a las indicaciones que ha dado la ministra Lenia Batres. La Lenia Batres Guadarrama. A ver, si la ministra va a ganar menos que el presidente de la República, es evidente que todos sus trabajadores ganarán menos. Sí es una jugada de Norma Piña, por supuesto, y de los ministros que están próximos a salir. Luis María Aguilar, por cierto, ya se va en diciembre de este año. Pero mientras eso pasa, se ven las situaciones ahí. Bueno, los trabajadores ganan más que el presidente de la República, ¿eh? Digo, los ministros 700,000 pesos mensuales es un dineral. Ya dejó claro Lenia Batres Guadarrama que de ese dinero, las prestaciones que tienen todas las prestaciones que tienen los ministros, lo sabemos perfectamente. Bueno, de ahí ella va a tomar dinero para inscribirse al ISSSTE y va a ganar menos que el presidente de la República. El problema no es ahora su postura, que es bien clara y que ha puntualizado una y otra vez, no tienen por qué ganar más que el presidente. Si bien en 2018 hubo una reforma que no dejó claro cómo es que se puede ganar menos que el presidente, que claro que lo saben, son juristas. En 2022, 2023, eso quedó resuelto por el Congreso, por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Pero obviamente es un poder fáctico, esos que no conoce, presuntamente no conoce, bueno, lo puedo asumir, que la señora Xóchitl Gálvez no conozca esa situación. En el tema de Lenia Batres Guadarrama, bueno, pues los medios de comunicación están a ver qué se mueve. Y ahora resulta que los trabajadores buscan que los cambien de lugar porque pues ellos no quieren ganar poquito, ellos quieren ganar mucho dinero, como siempre están acostumbrados. Eso ganaban, o el dinero que ganaban con el ministro Arturo Saldívar. Y eso habría sido un motivo para que dijeran, pues ya, que nos quiten de aquí, ya no queremos estar con Lenia Batres. Es una movida bien clara, mire usted. Lenia Batres enfrenta una desbandada en su llegada a la Corte, una de tantas. El personal de la Suprema Corte, que elaboraba con el entonces ministro Arturo Saldívar, busca opciones de empleo ante el condicionamiento de la ministra Lenia Batres, o renuncian a las prestaciones extraordinarias y ajustan sus sueldos o no trabajarán con ella. Esa fue una decisión de Lenia Batres. Algunos trabajadores adscritos a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama buscan nuevas opciones de empleo ante el temor de perder sus prestaciones extraordinarias. Aunque la ministra Lenia Batres fue adscrita a la segunda sala de la Corte para ocupar el lugar que dejó Loreta Ortiz, quien pidió su cambio a la primera sala, la nueva integrante del Pleno llegó a la ponencia que abruptamente dejó Arturo Saldívar en noviembre pasado. En esa ponencia se quedaron los secretarios de estudio y cuenta, así como personal administrativo, que son quienes recibieron a Batres. A su llegada, la ministra no solo solicitó a la Corte reducir su propio salario, para no ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también pidió no recibir las prestaciones extraordinarias y previstas para los ministros y ser inscrita en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, para recibir servicios médicos públicos y no privados. Se informó que la Corte respondió a la ministra que si es su deseo debe renunciar por escrito a las prestaciones extraordinarias, que no puede inscribirla en el ISSSTE, porque constitucionalmente solo tiene derecho a un haber de retiro, no a cotizar en el instituto mencionado, porque de hacerlo en el futuro recibiría una pensión que configuraría un doble pago indebido y que no puede reducirle el salario, porque además de existir prohibición constitucional, las reglas para el tope al salario de los servidores públicos están suspendidas. La ministra dio a conocer que renunciaría a sus prestaciones, que se inscribirán al ISSSTE de manera voluntaria y que regresaría el excedente de su salario a la Tesorería de la Federación, la TESOFE. El seguimiento del discurso de autoridad, la ministra informó a los secretarios de su ponencia que estaban con el ahora ministro en retiro Arturo Saldívar, que si es su deseo quedarse con ella, debían renunciar a sus prestaciones extraordinarias y ajustar sus salarios para no ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. De acuerdo a lo que han confirmado, que ante el riesgo de perder sus prestaciones extraordinarias, mismas que establecen cada año en el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación, diversos secretarios de la ponencia de Batres han buscado su cambio de adscripción a las oficinas de otros ministros. Ello bajo el argumento de que no quieren perder sus trabajos y que, pues, de no encontrar solución pronta,
tendrán que renunciar a sus plazas en el Poder Judicial, pues los puestos que ocupan son de confianza y los ministros tienen vía libre para disponer de ellas para conformar sus equipos. Primero, cierto que Lenia Batres tuvo que haber buscado que, oiga, si la ministra no va a ganar más dinero del que se tiene contemplado, ¿por qué los trabajadores tendrían que ganar más dinero? Es rechazar las prestaciones que están al margen de la ley. Y podría pensarse cuánto ganan, es que no se da el dato. Generalmente este tipo de datos se guardan celosamente para que no se den cuenta que es un cochupo, una tranza del Poder Judicial. Eso sí lo sabemos los ciudadanos, que Norma Piña y todos los ministros ganan mucho dinero, ¿sí? 600, 700 mil pesos mensuales. Por eso no quieren entrar los famosos fideicomisos. De hecho, están protegiendo a como puedan, que no pueden intervenir. ¿Y cómo sí puede intervenir un juez de distrito? Que son juez y parte en este mismo conflicto. En su momento, Lenia Batres explicó en un programa cómo era esa situación. O sea, por qué ella sí estaba en lo correcto y por qué los ministros y ministras no querían apegarse a esta ley. Mire lo que dijo en ese entonces. Sencillo. Si el artículo 127, fracción 2 de la Constitución dice que el tope salarial de los servidores públicos, de las personas servidoras públicas, es el salario del presidente, porque así lo dispuso el Congreso de la Unión con la ratificación de los congresos de los estados, para que quedara esa reforma constitucional, pues sería razón suficiente para que se cumpla. Pero entonces la respuesta de la Suprema Corte dice que ellos han emitido acuerdos circulares, es decir, una normativa paralela que indica que no se tiene por qué cumplir, porque el pretexto es muy básico. Dicen que no hay forma de contabilizar, no hay un parámetro, dicen ellos. Y ya la propia Suprema Corte invalidó la ley de 2018 que no contenía ese parámetro. Entonces pareciera que es cierto, sin embargo hay una ley posterior de 2021 que estableció el parámetro y la Corte por alguna razón la está ignorando, cuando es una ley que también le aplica a la propia Suprema Corte. ¿Es un conflicto de interés? Y hay, pues yo diría que sí. Hay varios criterios jurídicos que vienen aplicando. Uno tiene que ver con un principio general de derecho en materia laboral que dice que a salario igual, que a trabajo igual, salario igual, pero este es un principio que se ha venido estableciendo para proteger los salarios menores, justamente para impedir que a un trabajador que realiza un trabajo mínimo referente a alguien que gana más, pues se le pueda subir el salario, no para proteger salarios altísimos y menos para contravenir la Constitución. Entonces, hay una discusión ahí que creo que es muy interesante y es muy importante, y es justamente la que yo me atreví a plantear en la toma de posesión justamente en la investidura del cargo, que tiene que ver con este alcance que la propia Corte se da a sí misma de sus interpretaciones jurídicas, que llegan a ser digamos que abarcadoras, que llegan a nulificar artículos constitucionales como este. La Constitución dice una cosa, pero yo la interpreto, y aquí peor aún porque la interpreta respecto de los propios integrantes de la Suprema Corte. Sí, la interpretación es de acuerdo a los intereses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que Lenia Batres enfrenta ahí en la Suprema Corte ahora son que los trabajadores no quieren estar con ella, pero es muy sencillo. Lo que Lenia Batres puede hacer es, pues se dan de baja los trabajadores que no quieran ganar como ella, es decir, ajustarse a la medianía de sus emolumentos, de sus ingresos. Por otra parte, la misma ministra, Lenia Batres Guadarrama, la llamada ministra del Pueblo, puede incorporar a su equipo a quienes estén de acuerdo en no obtener las prebendas que obtienen los ministros y ministras y ganar un salario justo, un salario justo, un salario que esté dentro de los parámetros normales, parámetros que establece la misma Constitución
y que no violenten el estado de la ley. Eso sabemos que les está causando mucho problema el solo hecho de que Lenia Batres Guadarrama esté ahí, por una razón. Lenia Batres Guadarrama es sí una operadora política, no es muy fácil que la puedan doblar o que la puedan sacar de la jugada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque igual tiene conocimiento de lo que habla. No es alguien que sea improvisado, no es alguien, perdón, no es alguien que no conozca el derecho, queda claro en sus intervenciones, es parte de la Suprema Corte. Solo que su forma de operar no va tanto en el área jurisdiccional, si lo puedo decir de esa manera, aunque tiene conocimiento como jurista que es de todo este movimiento que tiene una serie de tecnicismos cuando se abordan temas relacionados a la interpretación de la ley, pero cómo no interpretan correctamente la ley de los servidores públicos. Ahí tiene a Norma Piña, la que le rinde en pleitesía diferentes ministras y ministros, y bueno, Lenia Batres tiene dos personas que le puedan ayudar ahí, en ese contexto, que es una Loretta Ortiz Arf, la otra es Yasmín Esquivel Moza. Si el equipo llega a convencer, en este caso, el trabajo de Lenia Batres, operar políticamente en la Suprema Corte, le saca a Juan Luis González Alcántara Carrancá, se quedan con una minoría que no podría revocar acuerdos del Poder Legislativo en leyes. Ya para reformas constitucionales, por supuesto, se requieren las 2/3 partes. Pero lo que fue, por ejemplo, el Plan B, una serie de reformas a las leyes secundarias, ahí ya no entran las 2/3 partes, y la Suprema Corte, para echarlas abajo, tendría la necesidad de tener 8 integrantes, es decir, la ministra Norma Piña y otros 7 más. Si no lo logran, no pueden echar abajo una reforma a las leyes, diferente a reformar la Constitución. La Constitución, una reforma requiere, sin chistar, las 2/3 partes, pero reformas a leyes que sí son posibles y que se han hecho, que las ha echado abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso por supuesto tiene otra connotación. Ahí con un ministro menos que tenga Norma Piña, con eso se acaba el problema. ¿Por qué? Porque entonces entran en funciones las leyes modificadas, leyes secundarias, las que no requieren de las 2/3 partes. Ese ha sido un bloque de contención en ese contexto en la Suprema Corte. Sí se habla de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ya estaría tendiendo puentes a Palacio. Sin embargo, bueno, pues esto también puede tardar, y por lo pronto, pues el personal de la ministra del Pueblo no quiere ganar menos, y tampoco quieren renunciar a las prestaciones que tienen. Lavandería, ya ve, bueno, también disfrutan de los restaurantes de alta cocina que tienen ahí, bebidas embriagantes, las trocas tipo Suburban, blindadas, guaruras, todo. Qué fácil se acostumbran al billete, a lo bueno, ¿verdad? Y al pueblo, pues que se lo cargue el payaso, porque a ellos no les interesa el pueblo. Eso ha quedado claro desde hace buen rato. En eso se sitúa en estos momentos la situación de Lenia Batres, que se puede decir pues que se retiren, ¿no? Si no quieren establecerse dentro del Poder Judicial con mis argumentos y con mis peticiones, entonces ella con la mano en la cintura propone a su propio personal bajo los salarios que ella ya establece, menos que el presidente, y nada de las prestaciones de lo que ha sido la tranza y la mudanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que no quiere que ganen más, es que la ley no dice que ganen eso. Las leyes las han interpretado a su manera, con su estilo y pues con su rapacidad, hay que decirlo. Son ramplones a la hora de considerar cuánto van a ganar. Adelante la ministra Lenia Batres.